El Señor le bendiga. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo número 13. El capítulo número 12 habíamos terminado, había una advertencia en contra de la idolatría. Con esto habíamos terminado el capítulo número 12. Recordemos que Dios ya le había dado a su pueblo por medio de Moisés los 10 mandamientos, que era su palabra, y ellos como pueblo relacionado con Dios por medio del pacto, ellos tenían que vivir por la palabra de Dios, por su palabra. Algo fundamental era que ellos tenían que conocerla, que ellos conocieran su palabra. Esto iba a hacer que ellos no se desviaran hacia la adoración de otros dioses o quizás alguna enseñanza errada. Esto era lo que iba a hacer que ellos pudieran conocer su palabra. A lo largo de todo este capítulo número 13, Moisés va a estar hablando acerca de los falsos profetas. También Moisés ya le había hablado al pueblo de Israel de parte de Dios lo peligroso que era involucrarse con el pueblo de Canaán. ¿Por qué? Porque ellos tenían mucha adoración de otros dioses, tenían prácticas que eran en contra de la voluntad de Dios, y lo peligroso que era relacionarse con ellos aún en lo más mínimo. Si recordamos cómo termina el capítulo número 12, antes de comenzar a leer el 13, el capítulo número 12, el versículo número 32, terminaba de esta manera. Dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Este versículo tiene muchísimo que ver con todo lo que se viene en el capítulo número 13. ¿Por qué? Porque este capítulo vamos a estar viendo cómo se habían introducido falsos profetas, y esto, lo que acabo de leer, es exactamente lo que hacían estos falsos profetas. Era agarrar la palabra de Dios, sacarle o agregarle según a su parecer con propósitos que no eran muy buenos. Esto era lo que hacían los falsos profetas. Ahora sí vamos a estar leyendo el versículo número 1 del capítulo 13. Y dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio. Dice cuando se levantare en medio de ti. Era en medio del pueblo de Israel que estas personas iban a surgir, hombres malvados con enseñanzas equivocadas y propósitos que estaban en contra de la voluntad de Dios, que era hacer caer al pueblo, hacer errar al pueblo. Y del medio de ellos se iba a estar levantando. En el pueblo de Israel habían personas, pero no todas eran hijos de Dios. Lo mismo pasa hoy por hoy en todas las iglesias. Muchas veces uno cree que todos son creyentes y no es así. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz para poder engañar, para poder cumplir sus propósitos. Y esto era lo que hacían estos falsos profetas: se disfrazaban de creyentes, pero no lo eran, para poder conducir al pueblo hacia el pecado, hacia el error. Ahora, ¿qué era un profeta? Un profeta era una persona que hablaba la palabra de Dios recibida directamente del Señor. Esto era un profeta. La palabra profeta deriva del griego prófetes, cuyo significado se le daba el de mensajero o portavoz. Este profeta era el que hablaba en lugar de otro. Vemos el ejemplo de Moisés. Dicen muchos comentaristas que Moisés era considerado el modelo de profeta en Israel. Si era considerado el modelo, es que quiere decir que estas personas tenían que tener ciertas características. No cualquiera se levantaba y decía, yo soy profeta, ¿no es cierto? O sea, entonces tenían que tener ciertas características para poder serlo. Y vemos cómo hoy por hoy se levantan muchas personas en el nombre, quién sabe de qué Dios, porque Dios no los manda. Y esto en la actualidad es muy común, todo este movimiento profético de enseñanzas erradas, fundamentadas en la mentira. El profeta también era aquel que declaraba acontecimientos futuros. En término hebreo es traducido como Naví. Este es el que anuncia lo por venir. Hoy por hoy este tipo de profeta, como los había en el Antiguo Testamento, ya no los hay. ¿Por qué? Porque nosotros no anunciamos nada nuevo. Nosotros ya conocemos todas las cosas porque tenemos la palabra de Dios. Entonces esto era lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento.
En Deuteronomio 18:18, si quiere búsquelo, si no lo busco yo, usa esta palabra Nabí, 18:18. Y dice así: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, todo lo que yo le mandare. Se usa exactamente esta palabra, Nabí. ¿Y qué se refería? A que Dios revestía a ese mensajero, a ese profeta. Era Dios quien los preparaba, quien los capacitaba por medio de su Espíritu Santo. Él los guiaba y Él los mandaba. O sea, estas personas no se autonombraban profetas solos, no se mandaban solos, no se guiaban solos, no se dejaban guiar por sus sentimientos, ni por una visión nueva que ellos habían tenido, ni sueños extraños, sino que los verdaderos profetas eran quienes el Señor escogía, capacitaba, los guiaba y los enviaba. En algunas ocasiones los profetas también eran llamados como videntes, en 1 Samuel 9:9. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios usaba de estas personas para poder comunicar al pueblo acerca de su voluntad. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la Biblia, como gracias al Señor que nosotros tenemos la palabra de Dios hoy toda completa. También era para comunicar lo por venir, juicios, por ejemplo, tanto sea a naciones como en particulares a personas. Vemos el ejemplo de David cuando peca con Betsabé, que el Señor manda a Natán, a su mensajero, a su profeta, para poder enviarle un mensaje a David. También comunicaba juicios, sea a naciones o en lo particular. Entonces vemos cómo Dios fue dando profetas a Israel de manera regular. Este ministerio terminó en la época de Malaquías. ¿Por qué? Porque luego de Malaquías viene la primer venida del Señor a la tierra, Dios hecho hombre, hecho carne, a cumplir su ministerio. Entonces ahí es cuando termina este ministerio de lo que era el movimiento profético y eso así. Entonces, en el Antiguo Testamento fueron necesarios de estas personas. ¿Por qué? Porque la revelación de la palabra de Dios no estaba completa. Pero en el Nuevo Testamento dice en Hebreos 1:1 y 2, dice: Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos cómo ahora en el Nuevo Testamento dice que Dios nos habla a través del Hijo. Sabemos que Cristo es la palabra de Dios encarnada, hecha hombre. Por eso hoy, si bien por ahí decimos no pueden haber, pero sí las hay. Pero ya no hay personas que traigan nuevas revelaciones. ¿Por qué? Porque nos habla a través del Hijo y nosotros tenemos la palabra del Señor, la conocemos y ya no hay nada nuevo que nosotros no podamos conocer porque tenemos la palabra del Señor. Entonces el Señor es la palabra hecha, la palabra encarnada. Dice en 2 de Pedro 1:19 que esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces tenemos la palabra del Señor. Profetas en el Nuevo Testamento se refiere a personas que hablan la palabra de Dios, lo que ya está escrito. Vemos también en la época de Pablo, en 1 Corintios 12:28, Efesios 4:11, que habían estas personas, estos mensajeros, estos profetas, que ¿cuál era su labor? Su labor era edificar, exhortar y consolar por la palabra de Dios, con la palabra del Señor. Hoy muchas veces se confunde con lo que es la manifestación del Espíritu Santo, porque vemos quizás en un culto que una persona se levanta, quizás danzando o no, lleva a una persona adelante y le entrega un mensaje, pero una cosa eran los profetas del Antiguo Testamento y otra cosa es tener el don de la profecía que es dada luego en el Nuevo Testamento, luego que nuestro Señor Jesús murió y nos fueron dados dones. Entonces una cosa era ese profeta del Antiguo y otra cosa es tener el don de profecía. Ahora, volviendo al capítulo número 13, dice que Israel tenía la necesidad
de ser instruidos para poder discernir entre lo que era un verdadero profeta de Dios a un falso profeta que el único fin era descarriar al pueblo. Ellos tenían que estar totalmente impregnados de la palabra del Señor, y así es con nosotros. Nosotros tenemos que estar empapados de la palabra del Señor, porque si no, ¿cómo vamos a discernir quién es un falso de un verdadero, ¿no es cierto? Una vez escuchaba esas personas que tienen ese trabajo de poder de los billetes. Una persona que sabe cuál un billete es verdadero y uno falso es porque está familiarizado con el billete verdadero. Y así es con nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a estar discerniendo si nosotros no tenemos un tiempo de devocionar con la palabra del Señor, si no la conocemos? Entonces tenían que estar ellos empapados de la palabra del Señor, y así es con nosotros, para poder discernir, para no dejarnos engañar también. Hay dos tipos de falsos profetas: los impostores. Estas son personas que son conscientes de su engaño, que saben lo que hacen, personas malvadas, impías. En Judas 1, lo voy a estar buscando, habla de estas personas. Judas 1, y voy salteando algunos versículos. Versículo número 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Vemos entonces cómo estos falsos profetas nunca fueron creyentes, porque no eran creyentes. Dice acá que estaban condenados, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Estos falsos profetas lo que siempre tienden a hacer es negar el nombre del Señor, y siempre se quieren llevar la gloria para ello. Esto es lo que hacen los falsos profetas. El versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ellos quieren ser los superiores a todos. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, vemos que están entre nosotros, y lo estaban en aquel entonces, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos porque sabemos que estas personas dicen que tienen 2 muertes, la muerte en su cuerpo y la muerte espiritual. Estas personas nunca fueron creyentes, a esa muerte se refiere. Del 17 al 19, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces estas personas, esto es lo que hacían: entraban encubiertamente, se vestían de creyentes con fines muy malos, y el Señor a eso no le agradaba. Y después otro tipo de profetas son personas sinceras, incluso piadosas, creyentes, pero que por la falta de doctrina, por la falta de enseñanza, ellos se dejan mover por sus sentimientos. Y lo vemos acá en personas que suele ocurrir en los cultos, quizás personas que entregan un mensaje incorrecto a otra persona. Y esto lo vemos en muchas iglesias. Estas personas, pese a su sinceridad, pese a que son creyentes, también son considerados falsos profetas, pero con esperanza de que puedan conocer verdaderamente la palabra del Señor y salgan del error. Entonces, todo aquel que no es guiado por la palabra de Dios, como estas personas que son creyentes, si no están guiados por la palabra de Dios, sí o sí van a conducir al error. Tarde que temprano conducen al error porque se dejan mover por sus sentimientos. Ahora habla en el versículo número 1 de los soñadores de sueños. Vemos cómo Dios podía usar en los sueños para poder ayudar a su pueblo a entender su voluntad, sus propósitos, también para anunciar cosas. Vemos el ejemplo de José, cómo Dios le mostró en un sueño su futuro. Vemos el ejemplo de Nabucodonosor, cómo
Por medio de un sueño Dios le declara un juicio en contra de su vida. Entonces vemos que esto también el Señor lo usaba, pero también el Señor le daba sueños tanto sea a personas creyentes, hijos de Él, como a personas que no lo eran, porque tenemos el ejemplo de Faraón, como por medio de un sueño el Señor le muestra ese tiempo de abundancia y de escasez que luego José le interpreta el sueño. Ahora hay que tener cuidado porque con todo este movimiento de los sueños, de las profecías, porque andan muchos que dicen tener sueños de parte de Dios cuando Dios no le ha mostrado nada. Estos sueños de estas personas cuando lo hacen equivocadamente son sueños fruto de su carnalidad. Hay personas que dicen, Dios me mostró en un sueño, en una visión, que tengo que levantar una obra. Y por sus sueños que ellos tuvieron, porque Dios no les mostró, levantan una obra, pero son fruto de su carnalidad, para provecho de ellos, para sacar tajada muchas veces de esas cosas. Y ese es el movimiento de hoy del tema de la plata. Tantas iglesias que tienen están fundadas en esas enseñanzas acerca de la prosperidad para sacar su propio provecho. Y Dios no les ha dado ningún sueño. Jeremías criticó este tipo de personas. Dice que habían personas que fabricaban sueños para ganancia personal. Esto al Señor no le agrada. Y los hubo, este tipo de personas, soñadores, y los hay también. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Todo lo que proviene de Dios son fundamentales saber tres cosas, y esto lo podemos aplicar en muchas áreas de nuestra vida. Primero, Dios va a dar los medios para que eso ocurra. Segundo, va a permanecer. Y tercero, la gloria siempre va a ser para Él. ¿Y por qué digo que esto lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida? Porque, por ejemplo, puede haber una pareja el cual dice, el Señor me mostró que aquel varón va a ser mi esposo o aquella mujer va a ser mi esposa. Hay que aplicar esto. Si eso fue de parte del Señor, Dios dará los medios para que eso ocurra, para que ese matrimonio se consolide. Segundo, ese matrimonio va a permanecer. Tercero, la gloria siempre va a ser para el Señor. Esto lo podemos aplicar cuando tomamos una decisión en cuanto al trabajo. No porque nosotros sentimos del Señor, no nos podemos guiar por el sentir, porque nuestro corazón es perverso. Nuestro corazón muchas veces nos conduce hacia el mal. No nos movemos nosotros por el sentir, sino nos movemos por fe y por la palabra del Señor. Entonces, estas personas lo hubo y lo siguen habiendo. Ahora dice personas que hacían prodigio. En Éxodo 7, del 10 al 12, vemos los magos y hechiceros que trataban de imitar, y atención con esta palabra, imitar lo que Moisés y Aarón hacían de parte del Señor. Apocalipsis 13:13, se lo voy a estar leyendo. Vemos otro claro ejemplo. Del 11 al 14 voy a leer. Dice así, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, refiriéndose al falso profeta, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia cuya herida mortal fue sanada, que se refiere al anticristo. Fíjese usted cómo Satanás siempre ha tratado de imitar. Dice que el anticristo va a ser muerto, pero lo van a resucitar. Una imitación de lo que el Señor ha hecho. Dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto es lo que hacen estos falsos profetas. Hacen señales, hacen milagros para cautivar a las personas, para que las personas lo sigan por medio de todas esas cosas. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces vemos cómo el falso profeta y el anticristo, Satanás mismo, siempre ha tratado de imitar a Dios. ¿Por qué? Satanás trata de imitar a Dios porque él quiso ser
igual a Dios, pero no lo consiguió. Esta es la estrategia la estrategia más usada por él, la imitación, el engaño. Con esto él logra sus propósitos. Esto lo hace él con personas débiles en la fe, por eso se nos manda siempre a estar firmes, a fortalecernos en el Señor. Él lo hace con las personas que están débiles en la fe y flacas en todo conocimiento de la palabra del Señor. Por eso es tan importante que nosotros podamos tomarnos un tiempo con la palabra del Señor. En Efesios 4:14 vemos por qué es tan importante tomarnos un tiempo con la palabra de Dios. Y dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que no seamos niños fluctuantes, que hoy creemos en una cosa y mañana creemos en la otra. Tenemos que estar firmes. Tenemos que tener cuidado con todo este movimiento actual profético. Todo lo tenemos que medir con la palabra del Señor. Dice en Primera de Juan 4, del 1 al 6, no creáis a todo espíritu, sino probad si son de Dios los espíritus. O sea, nosotros tenemos que probar los espíritus, tenemos que probar todas las cosas, sea un sueño, sea una profecía, todo lo tenemos que probar con la palabra del Señor. Esta es la vara que el Señor nos ha dejado, la palabra del Señor. Vemos el ejemplo del líder de los mormones, como esta persona dice que es considerada como un profeta escogido por Dios para restaurar la iglesia primitiva, como esta persona, por una visión, un sueño que tuvo, dice ser quien va a restaurar la iglesia primitiva. Y vemos cómo ese movimiento de los mormones se está expandiendo por todo el mundo, por un sueño que supuestamente dice de parte del Señor, como cómo conducen al error a muchos. Dice en Mateo 7, 22 al 23, vemos esta palabra cuando dice Señor, Señor, tan conocida. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos cómo no todos son de Dios, no todos son hijos del Señor, no todos son creyentes. Por más que se hicieran prodigios y milagros impactantes, eso no era el punto que se cumpliera, sino la enseñanza era lo que determinaba un falso de un verdadero. Hay personas que se preguntan, ¿puede un falso profeta decir algo que se cumpla o hacer un milagro? Sí, es posible, pero estas cosas no se cumplen al 100% como sí se cumple cuando el Señor dice algo. Ahora sí, versículo número 2 de Deuteronomio, capítulo 13. Dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Entonces, hay personas que hacen este tipo de prodigios, de milagros que se cumplen, pero el punto era lo que ellos enseñaban. Estos falsos profetas dicen que incitarían al pueblo a la rebelión, a la adoración de otros dioses que ellos no conocían. Esta era la prueba contundente de lo que era un falso, lo que ellos enseñaban, lo que ellos incitaban a hacer al pueblo. Un verdadero profeta, un verdadero maestro, un verdadero pastor, un verdadero creyente, una verdadera iglesia, nunca va a ir en contra de la palabra del Señor. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado en lo que se enseña, en lo que escuchamos, en el Internet. En el Internet hay un montón de cosas, pero hay un montón de cosas que son mentiras, que se disfrazan, que parecieran que son verdades, pero no son verdad si nos ponemos a analizar a fondo. Entonces, estos verdaderos profetas lo que hacían era ir en contra de la palabra del Señor. Nuestras vidas tienen que estar trazadas por la palabra de Dios.
Por medio de ella nosotros tenemos que poner nuestras vidas, nuestras casas, nuestra familia, nuestra iglesia. Tiene que ser la palabra del Señor. No podemos dejarnos llevar de las narices de un lado al otro, como si fuéramos olas del mar. Hoy estamos acá, mañana estamos allá. Entonces tenemos que escudriñar la palabra del Señor y probar todas las cosas. El propósito de estos engañadores era llevar otra vez al pueblo a la esclavitud, al error, al pecado. Versículo número 3. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vemos acá por qué Dios permitía todas estas cosas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Y dice acá, dice que era para probarlos. Este mismo versículo va en paralelo con el capítulo número 8 de Deuteronomio, versículo número 2, que dice que Dios probó a su pueblo con pruebas, con aflicción, haciéndolos pasar un desierto, para ver qué había en su corazón. Ahora, no era para ver lo que había en su corazón, porque el Señor sí sabía lo que había en ellos, sino para que ellos pudieran ver lo que había en sus corazones. Y esta era una manera más que el Señor permitía dejar estas personas para ver cuál era la actitud de sus hijos, para que ellos vieran, porque es la prueba lo que deja al descubierto nuestro corazón. Entonces, lo que pasaba, si estas personas caían en el engaño, eran porque o eran débiles en la fe o quizás todavía no eran creyentes. Versículo número 4. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a Él serviréis y a Él seguiréis. Dios quería que solo a Él, dice, le teman, le obedezcan, le escuchen, le sirvan y le sigan. Dios quería la exclusividad para Él. ¿Por qué? Porque el Señor los había rescatado de la servidumbre, del pecado, y esto lo repite 2 veces en un solo capítulo, que Él los había libertado. Él quería la exclusividad para Él. Versículo 5, dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Entonces, habían 3 cosas que ellos tenían que hacer cuando detectaban estos falsos profetas o soñador de sueños. Y dice, no escucharlo, lo dice en el versículo 3, ser fieles a Dios, seguir en pos de Dios, lo dice en el versículo 4, y en este versículo 5 era ejercer disciplina. No es que ellos, detectaban a estas personas y ahí se quedaban de brazos cruzados. No, ellos tenían que tomar cartas en el asunto. Por 2 razones. Primero, porque Dios los había rescatado, el Señor se los repite después nuevamente. Si ellos caían fácilmente en manos de estos falsos profetas, otra vez ellos estarían invalidando su pacto. Otra vez estarían yendo hacia esos dioses falsos. Y lo segundo, porque estos engañadores con su pecado contaminaban ellos, arrastraban, incitaban a la rebelión. Entonces, ellos tenían que ejercer una disciplina. Recordemos el episodio en que Moisés baja de hablar con el Señor y ve que el pueblo peca, se enojó, él ve que habían hecho un becerro de oro y Moisés no se quedó de brazos cruzados. Dice que agarró ese becerro de oro, tomó el objeto del pecado del pueblo, lo consumió en fuego y esa ceniza los esparció por el agua. O sea, él tomó el objeto de pecado, lo que había hecho caer a ese pueblo, tomó cartas en el asunto y eso era lo que tenían que hacer acá. Estas personas eran como un cáncer y estos se tenían que sacar, tenían que ser apartados. ¿Por qué? Por la salud de sus hijos. Así es hoy por hoy. Estas personas tienen que ser apartadas por la salud espiritual de la iglesia. Vemos cómo entonces el pecado contamina. Dice acá, así quitarás el mal de medio de ti. Cómo el pecado entonces contamina, corrompe. Dice en Proverbios 22:10,
Quita fuera el chismoso y cesará la contienda. Y eso es lo que tenían que hacer. Ellos tenían que actuar ante el pecado. Estas personas que incitan al pecado o introducen enseñanzas falsas, estas personas tienen que ser apartadas. Y dice el Señor acá, dice, y trató de apartarte del camino. Es eso lo que hace el pecado. Nos aparta de la comunión con el Señor, corta nuestra comunión con el Señor. Satanás continuamente está buscando a quién devorar y lo va a intentar de muchas maneras. Esta era una manera más. Nosotros no podemos ser presas fáciles para Satanás. Ahora, ¿cómo somos presas fáciles para Satanás? Dejando entrar el chusmerío muchas veces en la iglesia, siendo rencorosos hermanos con hermanos, somos presas fáciles. Cuando no nos tomamos un tiempo con la palabra del Señor, cuando somos personas que no oramos, somos presas fáciles para Satanás. Y nosotros no podemos ser ese tipo de creyentes. Entonces se ejercía un castigo a estas personas. Lo pagaban ellos con su propia vida. Dice, la paga del pecado era la muerte. Ahora, hoy por hoy, ya no es esa muerte física, porque no se ejercen ese tipo de castigo, pero sí es una muerte espiritual, que es peor aún, porque no hay vuelta atrás ahí. Ahora del versículo 6 al 7, habla de un pariente. Dice, anteriormente eras de un falso profeta, ahora habla de un pariente, un amigo cercano. Dice, si te incitare tu hermano, tu hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, acerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Hasta ahí nomás, después voy a seguir leyendo. Entonces nos habla de algo muy común que hoy lamentablemente pasa en muchas iglesias, que no todos son creyentes, y en muchos hogares. Acá hablaba si un pariente muy cercano incitaba a un israelita a pecar, a arrastrarlo a otro camino. Y esto es lo que pasa hoy por hoy en muchos hogares también, que no todos son creyentes, no todos sirven al Señor. Pero como aún así, estas personas tenían que ser firmes en sus convicciones y actuar de acuerdo a la palabra del Señor, porque acá había un castigo que ellos tenían que ejercer. No poner sus sentimientos por encima, porque hablando de las relaciones entre familiares muchas veces es muy complicado, pero ellos no podían poner los sentimientos por encima de la palabra del Señor. Ellos tenían que actuar. Nombra vínculos muy cercanos y vimos acá cómo Dios no tiene preferencia por nadie. ¿Por qué? Porque si había una israelita, realmente israelita, que servía al Señor, pero esa persona tenía un pariente que lo trataba de arrastrar al pecado, no era que el Señor iba a decir, bueno, porque vos me servís y me sos fiel, voy a perdonar a tu hija, a tu hijo, a tu madre o a tu padre. No, esa persona tenía que morir. Y ellos tenían que ejercer esa disciplina. Entonces vemos como las relaciones muchas veces familiares, el Señor no presta mucha atención a eso. Porque la comunión con el Señor es personal, la relación es personal con el Señor. Me recordaba en Efesios cuando dice que las casadas estén sujetas a sus maridos. Y acá vemos un claro ejemplo que hay muchas veces matrimonios que los dos no sirven al Señor. Y muchas veces dice el esposo, bueno, porque la palabra dice que tenés que estar sujeta a mí, vamos a hacer tal o cual cosa que va en contra de la palabra del Señor. Este marido trata de arrastrar a su esposa y eso es lo que quiere decir acá el Señor con esto. No se podían dejar arrastrar, por más que se fuera su esposo, su esposa, por más que se fuera su único hijo y lo amaba con toda su alma. No se podían dejar arrastrar. Dice en Mateo 10:37, cualquiera que ama más a su padre o a su madre o a su hijo más que a mí, no es digno de mí. Y esto era a lo que se refiere. Consentir el pecado de un hijo, eso es amar más a un hijo que al Señor.
Y lamentablemente muchas veces nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y no por lo que el Señor dice, por lo que dice su palabra. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Estas personas iban a tratar de arrastrar a esos israelitas hacia el pecado, pero dice acá la palabra del Señor, no seas vencido de lo malo. Ahora nosotros, ¿somos vencedores o somos más bien vencidos? Cuando viene un pariente de nosotros y nos incita a hacer algo que nosotros sabemos que está mal. Hay veces que ponemos nuestros sentimientos por encima de las cosas y no tiene que ser así. No tenemos que dejarnos vencer por lo malo, sino vencer nosotros, tratar de arrastrar a los otros, a los que no conocen al Señor, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, en predicarle la palabra. Con muchas maneras tenemos que tratar de arrastrar a los otros, no dejarnos arrastrar nosotros por ello. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. No se puede andar en el camino angosto y en el camino ancho. No se puede ser luz y oscuridad al mismo tiempo. ¿Es o blanco o es negro? Porque el Señor dice que los tibios, los puntos medios, a Él no le gustan. Entonces tenemos que ser firmes en todo lo que nosotros creemos. El versículo número 8 dice, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Ellos lo que no podían hacer era consentir en lo malo, decir, bueno, quizás no está tan mal, no sé, el hijo llega a su casa con su novia, bueno, la dejamos que se quede a dormir tu novia, consentir en lo malo, ese tipo de cosas no, ellos no podían consentir en lo malo. Y no, lo mismo pasa con nosotros. Dice, ni le prestarás oído. A veces nosotros no somos partícipes del pecado de nuestros parientes, pero sí le prestamos nuestra oreja. Y eso no puede pasar tampoco. Dice, ni tu ojo le compadecerá. Se refiere a poner nuestros sentimientos por encima de la palabra del Señor. Ni tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Por más que nosotros no pequemos con ello, muchas veces nos hacemos culpables con ello. ¿Por qué? Porque no le marcamos el error con amor y misericordia, como lo vamos a ver ahora más adelante. ¿De qué nos habla todo esto? De sacar a la luz el pecado. Lo que nosotros sabemos que está afectando nuestra vida, sea en lo particular, sea en nuestra familia, sea en la iglesia. Sacar el pecado a la luz, tomar cartas en el asunto. En Efesios 5, del 6 al 13, dice así. Dice, nadie os engañes con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En otro tiempo nosotros hacíamos lo que ellos hacen, pero ahora somos diferentes porque tenemos una nueva naturaleza. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Es con la palabra del Señor que nosotros podemos actuar ante esos casos, cuando tenemos un pariente que está en una situación de pecado, con amor, con misericordia, con predicarle la palabra, con paciencia, con nuestro ejemplo, pero no podemos ser partícipes con ellos de su pecado. Entonces vemos cómo no habían relaciones cercanas que valiera. El que pecaba, ese tenía que morir. ¿Qué tenían que hacer? Dice que lo apedraban hasta morir, le provocaban la muerte. Ese era su castigo. Hoy nosotros como cristianos, cuando vemos una situación de pecado en nuestra familia o en el trabajo, cuando nosotros le predicamos de la palabra del Señor con amor y misericordia, nosotros les estamos evitando esa muerte. Nosotros le estamos dando vida cuando nosotros damos una palabra del Señor a nuestros seres amados. Muchas veces vemos cómo Satanás
sin vergüenza y a los cuatro vientos, él grita, impone su voluntad por medio de sistemas, por medio de ideologías, por todas las corrientes de este mundo, sin vergüenza. Ahora nosotros muchas veces como cristianos somos muy calladitos en no decir las verdades bíblicas. Muchas veces no queremos decirle a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro esposo, a nuestra esposa, mirá, estás haciendo mal. La palabra del Señor dice esto, y si vos seguís haciendo esto, vas por mal camino, con amor y misericordia, no siempre imponiendo en un mal sentido, o sea, de mala manera, sino con amor y misericordia. Y muchas veces decimos, no, pero ¿qué van a decir si le digo esto? Van a decir que es falta de amor. No es falta de amor. Es todo lo contrario, porque le amamos a nuestro ser amado, a nuestros hijos, al pariente del que hablaba acá. Porque le amamos tenemos que decirle las verdades bíblicas, pero no callarlas. Y eso lo habla en todos los ámbitos. El versículo número 11 dice, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. Vemos cómo entonces para Dios no había acepción de persona. Israel se iba a dar cuenta de la severidad de Dios, aun si se trataba si era de un pariente muy cercano. Vemos el ejemplo de Elí y sus hijos. Elí era el sacerdote de Dios. Ahora tenía unos hijos que muchos dirían no los quiero como hijo. Ahora, el Señor dijo no, porque Elí es mi sacerdote, no voy a actuar, no. Sus hijos pecaron y el Señor ejerció disciplina en esos hijos y también en Elí. ¿Por qué? Porque él no fue de estorbo, no actuó en el momento, no le dijo a sus hijos, están haciendo mal. Y el Señor ejerció su disciplina también, tanto en Elí como en sus hijos. Ahora vamos a estar viendo del 12 al 18, ya vamos a ir terminando. Y habla acá si se tratara de una ciudad. Y dice así. Dice, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos, sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere. Y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín. Todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Ahora, en los casos anteriores hablaba de un profeta, después hablaba de un pariente, un ser muy cercano. Ahora habla de una ciudad, o sea que eran más personas, o sea que la presión ahora era mayor todavía, porque se trataba de un grupo de personas. Recordemos que Dios permitía todas estas cosas para probar a sus hijos, para ver qué actitud ellos iban a tener en estas situaciones. Dice que se trataba de un grupo de personas impías que buscarían hacer caer al pueblo. Hoy podría decirse, acá se habla de una ciudad, podría decirse este mundo, las corrientes de este mundo. ¿Y cuánta presión ejerce muchas veces el mundo en los creyentes? Pero nosotros tenemos que vencer, tenemos que estar firmes, no tenemos que dejarnos vencer, sino estar firmes en el Señor. Nos habla de estos sistemas, de estas corrientes de este mundo. Dice que si ellos detectaban esto y si era verdad, ellos tenían que hacer dos cosas. Tenían que inquirir, que esto se refiere a consultar la voluntad de Dios por medio de la oración, del sacerdote. Y después tenían que investigar. Esto tenía un sentido de proceso legal para determinar si era culpable o inocente. No era porque a ellos le parecía, no. El Señor siempre actúa sabiamente. Entonces ellos tenían que inquirir y investigar. El castigo era que si esta ciudad era culpable, toda la ciudad, con todo lo que había en ella, sean los habitantes, los animales, todo se quemaba como holocausto
a Jehová, ofrecido como expiación por el pecado. Y vemos como siempre hay alguien que tiene que pagar por el pecado. Hoy es nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto por cada uno de nosotros. Y Él se ha dado por expiación por nuestros pecados. Gloria al Señor por su obra que Él ha hecho. Y dice que todo esto era ofrecido como sacrificio a Jehová. Ellos no podían quedarse con nada, dice, porque era considerado anatema, era maldito. Un rastro de pecado que ellos dejaban, esto lo habíamos visto en los capítulos anteriores, un rastro de pecado que ellos dejaban era dejar o permitir a futuro que sus corazones se fueran a desviar. Entonces el pecado se tenía que cortar de raíz, tenía que actuar ante el pecado. El 17 y el 18 ya terminamos. Dice, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová, tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová, tu Dios. Vemos entonces cómo la apostasía y la idolatría encendía la ira del Señor. No era lo que el Señor quería. Por eso manda al pueblo, a Moisés, que habla al pueblo para que ellos pudieran discernir entre lo falso, entre lo verdadero. No quería el Señor que vuelvan al pecado, a la esclavitud. Y vemos cómo cuando Israel realmente obedecía al Señor, esto provocaba la misericordia y la bendición del Señor. Pero ellos tenían que obedecer a la palabra del Señor. No poner por encima de la palabra del Señor nada, sino actuar de acuerdo a lo que el Señor quería. 3 cosas fundamentales. Ellos tenían que conocer la palabra de Dios. Así es con nosotros. Tenemos que conocer su palabra, estar empapados de ella para poder discernir. Tenemos que tener ese discernimiento. Tenemos que tener cuidado con todo lo que supuestamente dicen de parte del Señor y no es de parte del Señor. Y lo tercero, tenemos que actuar según la palabra del Señor. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y vamos a estar orando. Le voy a pedir a mi hermana Silvia si puede estar orando y agradeciendo al Señor por su palabra. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.